Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Sexto grado. Conexión eléctrica en serie y en paralelo. ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. Mi nombre es Jorge Ávila y en esta ocasión vamos a estar hablando de un interesante tema. Vamos a estar hablando sobre las conexiones de los circuitos en serie y en paralelo. A lo mejor este tipo de terminología te parezca muy complicado, pero vamos a buscar la manera de hacerlo lo más sencillo y lo más simple posible para que puedas comprenderlo. Vamos a estar realizando diferentes experimentos y diferentes analogías para que al final de este video tengas una comprensión completa sobre la diferencia entre las conexiones en serie y en paralelo. Así que si te encuentras listo, ¿qué te parece si comenzamos con un pequeño experimento que puedes hacer en tu casa? Veamos el siguiente experimento. Cuando tienes mucho calor, lo usual es que vayas a traer una bebida refrescante, ya sea que tú te la prepares o que la fuiste a comprar. En este caso, lo usual es que al beberla, más ahora en tiempos de pandemia, sueles utilizar una pajilla. Y por lo tanto, lo que haces es lo siguiente: tener tu bebida favorita, poner la pajilla y beber de ella. Hasta aquí, todo normal. Pero como yo sé que tú eres una persona muy curiosa, puede ser que en alguna ocasión ya hayas hecho lo siguiente. En lugar de utilizar una única pajilla, puede ser que hayas utilizado dos pajillas, siguiendo una conexión un poco similar como la que estoy haciendo ahorita. Es decir, tener una pajilla después de la otra. Si has intentado beber de esta manera, notarás lo siguiente. Si replicas este experimento en tu casa, vas a darte cuenta que beber de una pajilla y beber de dos pajillas en esta conexión no es exactamente igual. Y es que recordemos que cuando nosotros bebemos, para que funcione el mecanismo de beber a través de una pajilla, se debe de crear una diferencia de presión. Cuando estamos conectando dos pajillas, la presión que se debe de ejercer tiene que ser mucho mayor para poder beber a través de ella. Eso es algo que notarás cuando lo repliques. Pero también puede ser que en tu infinita curiosidad ya hayas intentado hacer esto, poner más de una pajilla para beber, en este caso de recipiente. Y si lo has hecho, has notado de que ocurre algo similar a lo siguiente. Es un poco raro realmente estar bebiendo una bebida conectando tres pajillas y ponerlas así. Pero en este caso, esta configuración tiene una peculiaridad, y es que aunque tenía tres pajillas y en el caso anterior tenía dos, no tuve necesidad de hacer una diferencia de presión tan grande para que pudiera funcionar y para que yo pudiera beber a través de ella. Pues todo esto que estamos hablando ahorita con las pajillas tiene su equivalencia cuando estamos hablando de electricidad. Y esa equivalencia lo vamos a ver ahorita a través de la siguiente explicación. Quiero que pienses por un momento cómo es el movimiento que se describe en el agua cuando lo conectas con una manguera. Cuando haces ese tipo de conexión, normalmente abres el chorro y empieza a darse todo el flujo o el movimiento del agua. Van a haber diferentes características que van a permitir que el agua salga de diferentes formas. Una de las cuestiones que más nos interesa es la presión de agua. Dependiendo de la presión que se encuentre en ese momento, así se va a ver afectado el movimiento final que tenga el agua. Pero también otro de los factores que va a tener mucho que ver con el movimiento que tenga el agua es la longitud y el ancho que tenga la manguera, ya que no todas las mangueras son exactamente iguales, y dependiendo de la forma, así se ve afectado el movimiento que tiene el agua al final. Con este tipo de analogía, con este pensamiento, vamos a ver cómo lo conectamos con la electricidad. De manera similar como te acabo de describir, así ocurre con la electricidad.
nosotros tenemos, en vez de agua en movimiento, tenemos partículas cargadas que se encuentran en movimiento. Pero nosotros, para buscar una manera más apropiada de darle a ese movimiento un nombre, nosotros le llamamos corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica va a ser todas las partículas que se encuentran en movimiento, específicamente los electrones. En el caso de la presión que nosotros decíamos del agua en una manguera, el equivalente a la presión va a ser el voltaje. El voltaje es el encargado de darle ese golpe inicial o ese momento inicial para que se pongan en movimiento las partículas cargadas. El voltaje lo podemos encontrar de diferentes formas. Lo podemos encontrar almacenado, como en el caso de las baterías, o a través de una red de distribución, como ocurre con el tomacorriente. Son las dos formas en las que lo podemos encontrar. Y en el caso de cuando mencionábamos que dependía de la forma y de la longitud de la manguera, también en electricidad tenemos un equivalente. En este caso se le conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va a ser aquella que me impide o que me le pone un obstáculo al movimiento que va a tener la corriente eléctrica. Para comprender mejor todos estos términos, si recuerdas, con el caso de la pajilla estuvimos variando un poco la presión, la configuración en la cual teníamos las pajillas, pues de manera similar lo vamos a replicar ahora, pero ya no con pajillas, sino que ahora vamos a utilizar diferentes componentes electrónicos para ver estos arreglos. Para este experimento vamos a necesitar condiciones de luz un poco más bajas, por eso es que notas que estamos con menos intensidad de lo habitual. ¿Qué es lo que entonces voy a necesitar para hacer este experimento? Quiero que observes los elementos electrónicos que tengo sobre la mesa. Tengo una tableta de pruebas que también se le suele conocer comercialmente como breadboard, el cual me sirve para poder hacer montajes de circuitos. Tengo aquí también una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, en este caso, lo vamos a utilizar para proteger el circuito con los elementos que ahorita te voy a mencionar, y esos son los focos LED. Estos focos LED, cuando empiece a pasar corriente y voltaje a través de ellos, lo que va a ocurrir es que se van a ir encendiendo. Entonces nosotros esperamos de ellos que se puedan encender. Y también vamos a necesitar una batería. En este caso tengo una batería de 9 voltios. Normalmente tú te encuentras baterías de 1.5, que suelen ser las que se utilizan para el control remoto. ¿Cómo vamos a hacer entonces ahorita nuestro montaje en serie? Si recuerdas, cuando estábamos viendo el ejemplo de las pajillas cuando las conectábamos en serie iba una pajilla después de la otra. Pues de manera similar vamos a hacer ahorita. Vamos a colocar los focos LED de tal manera que vayan uno después del otro. Luego de la resistencia, entonces voy a poner un foco LED, voy a colocar el siguiente. Donde terminó uno tiene que ser el momento donde arranque el siguiente foco LED. Y aquí donde terminó el amarillo, exactamente ahí, voy a hacer que comience el siguiente foco. Ahora que ya tengo todas las conexiones, voy a conectar la batería, en este caso el terminal positivo, hacia esta dirección, y el terminal negativo lo voy a conectar acá para cerrar el circuito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Quiero que le prestes mucha atención a lo que va a ocurrir con los focos LED ahorita que apaguemos las luces. Como puedes observar, los focos se han encendido, los tres. A lo mejor varían un poco su intensidad, pero los tres se encuentran encendidos. ¿Qué ocurriría si yo remuevo uno de ellos? Cualquiera. Por ejemplo, si remuevo el amarillo. Si lo remuevo, has notado que se han apagado las luces. ¿Qué ocurre si lo vuelvo a conectar? Se vuelven a encender. Removamos otro, por ejemplo, el último. Se vuelven a apagar y al conectarlo, se vuelven a encender.
Esto ocurre debido a que cuando tenemos un circuito que se encuentra en serie, dado que la corriente eléctrica solo viaja en una dirección, al remover uno de los LED estamos cortando ese flujo que llevan los electrones y por eso es que se terminan apagando. Veamos qué es lo que ocurre ahora si cambiamos la configuración y vemos un circuito en paralelo. Ahora vamos a replicar el mismo experimento, pero en esta ocasión la variante que vamos a hacer es que los focos LED ya no los vamos a conectar en serie, ya no los vamos a poner uno después del otro, sino que en esta ocasión los vamos a poner a la par, lo vamos a poner de forma paralela. Por eso es que el circuito ahora va a ser un circuito en paralelo. ¿Cómo sería su construcción? A donde terminó la resistencia eléctrica, ahí voy a colocar uno de los focos LED. Hasta aquí pues es muy similar como en el caso anterior. Pero el siguiente, en lugar de ir luego de él, lo voy a conectar a la par. Y de manera similar voy a hacer con el siguiente LED. De tal forma que los tres LED que estoy conectando ahorita ahora se encuentran uno a la par del otro. Nuevamente voy a cerrar el circuito, vamos a apagar las luces y vamos a cerrar el circuito con la batería. Nuevamente tenemos los tres focos que se encuentran encendidos. A lo mejor notes que nuevamente están con diferentes intensidades, pero los tres se encuentran encendidos. ¿Qué ocurre si, similar en el caso anterior, removemos uno de los LED? Si yo remuevo uno de ellos, por ejemplo el que tengo aquí enfrente, notarás que los otros dos siguen encendidos, a diferencia del caso anterior donde se apagaban. ¿Qué ocurre si en lugar de remover este, remuevo otro? Por ejemplo, vamos a remover el último. Si removemos el último, también vas a notar que siguen encendidos los otros dos focos. Ya con esto puedes ir notando una de las diferencias muy significativas entre un circuito en serie y uno en paralelo. En el caso de la conexión en paralelo, la corriente sigue fluyendo a través de los otros dispositivos. Es decir, no se corta el flujo de corriente eléctrica. Lo único que cambia en este caso es la trayectoria y la intensidad con la cual pasa la corriente eléctrica a través de cada uno de ellos. Por eso notas esas pequeñas variaciones en la intensidad. Ahora que ya hemos armado estos circuitos, ¿qué te parece si damos paso para ti y que contestes las siguientes preguntas? Analiza el diagrama y selecciona el nombre del tipo de conexión de las dos resistencias. ¿Conexión en serie o conexión en paralelo? Correcto, conexión en serie. Analiza el diagrama y selecciona el nombre del tipo de conexión de las dos baterías. ¿Conexión en serie o conexión en paralelo? Excelente, conexión en serie. Analiza el diagrama y selecciona el tipo de conexión para los dos LED. ¿Conexión en serie o conexión en paralelo? Exacto, conexión en paralelo. Muy bien. Analiza el diagrama y selecciona el tipo de conexión para las tres resistencias. ¿Conexión en serie o conexión en paralelo? Sí, conexión en serie. Analiza el diagrama y selecciona el nombre del tipo de conexión de las tres resistencias. ¿Conexión en serie o conexión en paralelo? Perfecto, conexión en paralelo. Ha superado la prueba. Con todo lo que hemos estado viendo en esta clase, creo que es momento para ir haciendo un pequeño resumen
para tener muy ordenadas todas las ideas de lo que hemos estado hablando. Entonces, estuvimos mencionando que nosotros podemos tener 3 magnitudes físicas con las cuales vamos a estar jugando o vamos a estar tratando en electrónica: el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. También vimos que al tener este tipo de configuraciones, nosotros todos los elementos electrónicos podemos ponerlos en disposiciones diferentes. Estas disposiciones van a ser diferentes caminos en los cuales la corriente eléctrica puede trabajar, puede fluir o puede ir haciendo todo su recorrido. Así fue como nosotros definimos que teníamos circuitos en serie y circuitos en paralelo. En el caso del circuito en serie, nosotros decíamos que todo el flujo que se seguía era continuo, mientras que en la conexión en paralelo nosotros podíamos tener diferentes ramificaciones o diferentes caminos en los cuales podía viajar la corriente eléctrica. Con todo esto que hemos estado hablando entonces, nos quedamos ya sin tiempo. Espero que te haya gustado mucho esta clase y recuerda mantener siempre tus medidas de bioseguridad y sintonizarnos la próxima semana en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.